¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido, rodeado por un vasto silencio que es tan abrumador como desconcertante? Juan, un camionero de las tierras áridas de Zacatecas, nunca imaginó que un desvío accidental lo llevaría a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la razón se desvanecía en el aire denso de la tarde. Con un sol que apenas se atrevían a mirar, Juan se encontró ante una granja abandonada, sus paredes desgastadas y sus ventanas rotas, como ojos vacíos que miraban al infinito. En su mente, un eco de advertencias que había escuchado de niño. Nunca te acerques a lo que no comprendes. El paisaje que lo rodeaba era desolador. Los campos de maíz marchitos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y una niebla tenue se deslizaba como un velo a través de los surcos. Aquí, en la distancia entre la carretera y la vida, sentía que algo más que el tiempo se había perdido. A medida que se acercaba, sus pasos resonaban en el silencio, un ritmo inquietante que parecían seguir ecos de risas lejanas. Era un lugar donde las sombras se alargaban y la luz del sol parecía nunca tocar la tierra. Un espacio que se sentía cargado de secretos. La granja, que había sido un hogar en otro tiempo, ahora se alzaba como un monumento a la locura. La maleza crecía descontrolada, cubriendo lo que alguna vez fueron caminos y senderos. Las puertas colgaban de sus bisagras, chirriando con el viento que apenas se movía. Juan, con su pasado marcado por la soledad de las largas horas en la carretera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había dejado atrás una vida de rutina, de desamor, pero nunca había deseado una aventura que lo llevara a este abismo de locura. Mientras examinaba los alrededores, algo extraño comenzó a suceder. Un olor a carne quemada flotaba en el aire, un aroma que evocaba recuerdos de cenas familiares que nunca regresaron. Sin embargo, no había señales de vida humana, solo un silencio que se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Los árboles, retorcidos y viejos, parecían inclinarse hacia él, como si intentaran advertirle de un peligro inminente. Era como si la granja estuviera viva, respirando con un pulso lento que se sincronizaba con el latido de su corazón. La inquietud aumentaba en su interior, recordándole historias que escuchó durante su infancia en la región de Tepito, sobre familias que se habían vuelto locas por el hambre y la soledad, caníbales que merodeaban por la oscuridad, esperando a los desprevenidos. Juan se había reído de esas leyendas, pensándolas meras fantasías urbanas. Sin embargo, ahora se preguntaba si había más verdad en ellas de lo que había querido aceptar. A medida que se adentraba más en la granja, su mente vagaba hacia el pasado. Recordaba a su madre, quien le relataba cuentos de demonios que habitaban los rincones más oscuros de la montaña, y cómo, cuando era niño, había temido la oscuridad en su habitación. Cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido de la madera era un recordatorio de que el miedo se ocultaba en las cosas que no podías ver. Juan había dejado atrás esos miedos, pero aquí, en este lugar olvidado, se sentía vulnerable, como una presa acechada por algo que aún no podía comprender. La atmósfera era espesa y de repente un ruido rompió el silencio, un chasquido detrás de él. Juan se dio vuelta rápidamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No había nadie, pero el eco de ese sonido resonaba en su mente como una advertencia, una señal de que estaba siendo observado. ¿Quién o qué podría estar acechándolo en este lugar desolado? La inquietud se transformó en una sensación palpable de peligro, como si las paredes mismas de la granja estuvieran conspirando en su contra. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, el horizonte se tiñó de un rojo ominoso, como si el cielo mismo presagiara el horror que estaba a punto de desatarse. La granja,
Con su fachada rota y su historia oscura, parecía cobrar vida, y Juan sintió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. La noche se cernía sobre la granja, y las sombras que antes parecían inofensivas, ahora se alargaban y distorsionaban, creando figuras que danzaban en el borde de la visión de Juan. El silencio se tornó opresivo, como si la oscuridad misma tuviera voz, y un escalofrío recorrió su cuerpo. A medida que el crepúsculo se convertía en una penumbra profunda, él se dio cuenta de que no estaba solo. Algo en el aire, algo inasible, le decía que había más en este lugar de lo que había imaginado. Mientras Juan se adentraba en la granja, sus pasos resonaban con un eco extraño, como si el suelo estuviera vivo y lo estuviera llamando. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, un sonido que resonó en su interior como un tambor. Sin pensarlo, corrió hacia la fuente del ruido, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Fue entonces cuando vio a una figura encorvada entre las ruinas de lo que alguna vez fue un granero. La figura, una mujer de rostro demacrado y ojos desorbitados, lo miró con una mezcla de miedo y desesperación. Su cabello estaba enmarañado y su ropa desgastada, como si hubiera estado viviendo allí durante años. «¡Ayúdame!», exclamó, su voz temblorosa. «No puedo salir, no puedo escapar de ellos». Juan sintió un tirón en su corazón. La empatía lo invadió, pero también el temor. ¿De qué estaba huyendo? «¿Quiénes son ellos?», preguntó, tratando de mantener un tono calmado. La mujer respiró entrecortadamente, como si el simple hecho de hablar la agotara. «Los que habitan aquí son sombras que devoran el alma. No puedes quedarte, no puedes quedarte». Sus palabras eran un torrente de angustia, y Juan sintió que la locura comenzaba a arrastrarlo hacia su abismo. Mientras intentaba procesar lo que escuchaba, los recuerdos de las historias de su madre inundaron su mente. Hombres y mujeres que habían cruzado la línea entre la cordura y la locura, devorando su humanidad en un intento de sobrevivir en la oscuridad. Pero lo que más le inquietaba era la creciente sensación de que esta mujer podría ser su única guía o su perdición. Su instinto le decía que debía ayudarla, pero el miedo lo mantenía paralizado. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un sonido sordo resonó en el oscuro granero. Un golpe, seguido de un murmullo bajo. Las sombras se agitaron y Juan sintió que el aire se volvía más pesado. «¡Rápido!», gritó la mujer, su voz ahora un susurro ahogado. «¡Tienen hambre!». Sin saber por qué se estaba dejando llevar, Juan se acercó a ella. Pero cuando extendió la mano, la mujer retrocedió, su mirada llena de terror. «¡No te acerques a mí!», gritó, pero era demasiado tarde. Una sombra oscura emergió de las profundidades del granero, tomando forma ante sus ojos. Su silueta era indistinta, pero Juan pudo ver ojos brillantes que lo miraban con un hambre insaciable. Era un ser que desafiaba toda lógica, una manifestación de lo que temía y lo que había creído que eran solo leyendas. Juan dio un paso atrás, su mente luchando por encontrar una explicación. «No hay nada aquí, solo sombras», murmuró para sí mismo, pero la realidad lo golpeó con una fuerza abrumadora. La mujer, temblando de terror, lo instó a huir. «¡Corre! Si te atrapan nunca volverás a ver la luz del día». En ese momento, comprendió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Decidió que debía escapar, que no podía permitir que lo atraparan. Mientras corría hacia la salida, el aire se volvió denso, como si las sombras quisieran apresarlo. Las risas lejanas que había escuchado antes resonaban en su mente como un canto de sirena, atrayéndolo hacia lo desconocido. Algo en su interior le decía que debía salvar a la mujer, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Juan se detuvo un momento y miró hacia atrás, pero la figura de la mujer ya no estaba.
La oscuridad la había reclamado. Desesperado, salió del granero, solo para encontrarse con un paisaje distorsionado. La granja había cambiado. Las paredes parecían encogerse y expandirse, como si el lugar estuviera vivo y respirando. La niebla que antes flotaba ahora lo envolvía como un manto, y el olor a carne quemada se intensificó, haciéndolo sentir nauseabundo. La risa ahora era más clara, resonando en su mente, burlándose de su terror. En medio de su caos, otra figura apareció emergiendo de la niebla, un hombre de rostro marcado por la locura y la desesperación. ¡Ayúdame!, gritó, extendiendo las manos hacia Juan. «Ellos vienen por mí, por nosotros». Juan sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cuántos más estaban atrapados en esta pesadilla? El hombre parecía estar en un estado de pánico, sus ojos desorbitados reflejando la locura que reinaba en la granja. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Juan, sintiendo que su voz temblaba. El hombre se acercó, sus movimientos frenéticos como los de un animal acorralado. «Los que devoran las almas, los que se alimentan de la desesperación. Tienes que salir de aquí, tienes que llevarme contigo». La desesperación del hombre resonó en el interior de Juan, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Una parte de él quería huir, dejar atrás a ese extraño y escapar de la locura que lo envolvía. Pero otra parte, más profunda, sentía que debía ayudar, que no podía dejar que otro ser humano cayera en la oscuridad. Mientras las sombras se acercaban, Juan se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo un peligro físico, sino también un conflicto emocional. La lucha entre el deseo de salvar a los demás y la necesidad de preservar su propia vida lo desgarraba por dentro. Miró a los ojos del hombre, que reflejaban un terror profundo. La conexión entre ellos era instantánea, un lazo forjado en la desesperación. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Juan, sintiendo que había cruzado un límite. Al hacer esta elección, se comprometía a enfrentar sus propios demonios. Con cada palabra, el peso de la responsabilidad crecía sobre sus hombros. Mientras el hombre le contaba sobre los horrores que había vivido en la granja, Juan sintió que se adentraba más en la locura, pero también despertaba un fuego en su interior. «No hay tiempo», dijo el hombre, su voz ahora un susurro. «Debemos movernos antes de que ellos lleguen». Juan asintió, comprendiendo que el peligro era inminente. Mientras avanzaban juntos, las sombras parecían agazaparse, preparándose para devorarlos. La granja, con su historia oscura, no los dejaría escapar tan fácilmente, y en ese momento, Juan supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, que los horrores que enfrentaría no solo eran físicos, sino también una lucha contra sus propios miedos y la oscuridad que siempre había llevado dentro. Con cada paso que daban, el misterio se profundizaba y la realidad se desdibujaba. La granja no era solo un lugar, era un reflejo de sus almas perdidas, y Juan estaba a punto de descubrir hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para salvar no solo a otros, sino también a sí mismo. El eco de las risas se convirtió en un grito ensordecedor, y el camino hacia la redención se tornaba cada vez más incierto. Juan y el hombre, ahora unidos en su desesperación, corrieron hacia la salida del granero, pero las sombras parecían moverse con una inteligencia maliciosa, buscando atraparlos. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba y las risas se convertían en gritos, como si las almas perdidas de aquellos que habían estado allí antes los estuvieran llamando. «¿Qué es este lugar?», preguntó Juan, su voz temblorosa. «¿Por qué está lleno de locura y tristeza?». El hombre, con la mirada fija en el sendero que tenían por delante, respondió: «Es un eco de las almas que han caído aquí. Cada uno de nosotros es una parte de esta historia y no podemos escapar hasta que se cierre el ciclo». Las palabras del hombre resonaron en Juan como un eco de su propia vida, llena de decisiones y arrepentimientos.
Mientras corrían, una sombra más oscura que las demás se deslizó hacia ellos, bloqueando su camino. Era un ser imponente, con formas indistintas que parecían cambiar constantemente. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda y su instinto le gritó que se detuviera. ¡Atrás!, gritó el hombre, pero las sombras ya estaban demasiado cerca. De repente, un destello de luz iluminó el lugar y Juan, aturdido, vio imágenes fugaces de su infancia, recuerdos de su madre, de noches en las que ella le contaba historias de criaturas que se alimentaban del miedo, de la oscuridad que acechaba en cada rincón. Todo lo que una vez consideró como cuentos de advertencia, ahora se manifestaba ante él. «No, no puede ser real», susurró, sintiendo que la cordura se le escapaba. La figura oscura que tenían enfrente parecía cobrar vida. Sus ojos resplandecían con un brillo siniestro y Juan sintió que su mente se fragmentaba. «¿Qué eres?», preguntó, su voz apenas un murmullo. La sombra pareció reírse, una risa que resonó en su interior, desnudando sus miedos más profundos. «Soy lo que has dejado atrás, lo que has negado en tu vida. Eres parte de este ciclo, Juan». Desconcertado, Juan retrocedió. «¿Cómo sabes mi nombre?», balbuceó, sintiendo que la realidad se desvanecía. El hombre junto a él parecía tan perdido como él, sus ojos llenos de terror y confusión. «Esto no es posible», dijo Juan, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un mal sueño. Pero la sombra avanzó y Juan se dio cuenta de que no podía escapar de su propia verdad. «Estás aquí porque elegiste olvidar», continuó la sombra, su voz resonando como un eco en su mente. «Te has alejado de tus raíces, de tu pasado, y ahora ellos vienen a reclamar lo que les pertenece». Con cada palabra, las memorias de su infancia se arremolinaban en su mente como un torbellino. Recuerdos de un hermano que había perdido, de secretos familiares que nunca se atrevió a confrontar. El hombre a su lado parecía temeroso, pero también intrigado. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, su voz temblorosa. La sombra se volvió hacia él y Juan sintió que la tensión en el aire aumentaba. «Él es un eco de tu pasado también. Todos los que han caído aquí están conectados de alguna manera», dijo la sombra. Y en ese instante, Juan sintió un tirón en su corazón. «¿Qué me estás diciendo?», gritó Juan, sintiendo que su cordura se resquebrajaba. La sombra se rió, un sonido que resonó en lo más profundo de su ser. «Tu hermano está aquí, Juan. Su alma está atrapada en este ciclo y tú has venido a liberarlo o a condenarlo». La revelación lo golpeó como un puñetazo. Juan había creído que había dejado atrás a su hermano, que la tragedia de su infancia era un capítulo cerrado. Pero ahora se daba cuenta de que la oscuridad siempre había estado acechando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. «No puede ser», murmuró, sintiendo que la culpa lo ahogaba. «No quiero enfrentar eso». El hombre a su lado lo miró y en sus ojos Juan vio un destello de comprensión. «Tienes que enfrentarlo. No podemos huir de nuestro pasado», dijo, su voz firme. A pesar de su propio miedo, parecía estar dispuesto a ayudar. «Si tu hermano está aquí, entonces tal vez podamos encontrarlo y liberarlo». Mientras la sombra se acercaba, Juan sintió que la desesperación lo invadía, pero también una chispa de determinación. Si había una posibilidad de rescatar a su hermano, debía intentarlo. «¿Dónde está?», preguntó, su voz temblando. La sombra sonrió, sus ojos brillando con un fuego oscuro. «En el lugar donde la luz nunca llega, donde el dolor y la tristeza se entrelazan. Debes decidir, Juan. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?». Aquel dilema se cernía sobre él como una nube oscura. La lucha entre el deseo de salvar a su hermano y el temor a perderse a sí mismo se intensificaba. Juan cerró los ojos, recordando los momentos felices que había compartido con su hermano, las risas, los sueños y también el dolor de su pérdida.
La granja, con todos sus secretos y sombras, parecía un reflejo de su propia lucha interna. Con un profundo suspiro, tomó la decisión. Sí, lo haré. Haré lo que sea necesario para rescatarlo. El hombre a su lado asintió y juntos miraron a la sombra, que parecía complacida con la elección de Juan. Entonces, sigan el camino de la oscuridad. Allí encontrarán lo que buscan, pero también enfrentarán sus peores miedos. Mientras se adentraban más en la niebla, la granja se transformaba a su alrededor. Las paredes se retorcían y los ecos de risas se convertían en lamentos. Juan sintió que su mente se deslizaba hacia la locura, pero la imagen de su hermano lo mantuvo firme. Tenía que encontrarlo. Debía enfrentar la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo. A medida que avanzaban, los recuerdos de su hermano se entrelazaban con las sombras que los rodeaban. Cada paso era un viaje al pasado, una exploración de los secretos que había enterrado en lo más profundo de su ser. La granja, con su aura oscura, era un laberinto de emociones, y Juan se dio cuenta de que la batalla no solo era contra las sombras que acechaban, sino contra los fantasmas de su propia historia. Al final del camino, se encontraron ante una puerta antigua, cubierta de telarañas y polvo. La sombra les indicó que entraran. Lo que buscan está al otro lado, pero prepárense para lo que encontrarán. La verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra. Juan sintió que su corazón latía con fuerza, pero también una determinación renovada. Sabía que debía enfrentar su pasado y rescatar a su hermano, no solo por él, sino por la redención de su propia alma. Con un último vistazo a la niebla que los rodeaba, Juan empujó la puerta y lo que encontró al otro lado cambiaría su vida para siempre. La oscuridad lo envolvió, pero estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio que parecía estar atrapado en el tiempo. Una luz tenue y temblorosa iluminaba el lugar, proyectando sombras que danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Juan y el hombre entraron, sintiendo el aire pesado y cargado de emociones que se arremolinaban a su alrededor. La atmósfera estaba impregnada de nostalgia y dolor, un eco de lo que había sido y de lo que aún podría ser. Al otro lado, en el centro de la habitación, se encontraba una figura encorvada, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Juan sintió que su corazón se detenía al reconocer a su hermano, con la misma mirada perdida que había tenido la última vez que lo vio. «¡No!», exclamó, su voz resonando en el silencio. El hombre junto a él se quedó paralizado, observando la escena con un aire de comprensión y temor. La figura se volvió, y Juan pudo ver la tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía reflejar su propio dolor. «¿Por qué has venido?», preguntó su hermano, su voz apenas un susurro, como si estuviera cansado de esperar. «¿Por qué no me buscaste antes?». Las palabras de su hermano atravesaron a Juan como dagas, cada una recordándole el peso de su culpa. «Yo no sabía cómo enfrentar lo que había pasado», respondió Juan, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Te perdí y no supe lidiar con ello. Estuve huyendo de la verdad». El hombre a su lado miró a Juan, comprendiendo la magnitud de su lucha interna. «Tienes que decirle lo que sientes», le susurró, mientras la figura de su hermano se desvanecía y se volvía más nebulosa. «No puedes dejar que se marche de nuevo». Juan dio un paso adelante, su voz temblando. «No te vayas. Estoy aquí para rescatarte, para liberarte de este lugar. No quiero perderte otra vez». La habitación pareció retumbar con sus palabras, como si la misma estructura respondiera al dolor que él expresaba. «Te he estado esperando», dijo su hermano, y en su mirada había una mezcla de tristeza y esperanza. «Pero no puedo seguir atrapado en este ciclo. Tienes que elegir, Juan.
Tienes que enfrentar lo que realmente sientes. La oscuridad no se irá hasta que lo hagas. La sombra que hasta ese momento había estado al acecho, observando desde las esquinas del cuarto, se acercó, su forma distorsionándose a medida que se manifestaba. No puedes liberarlo sin antes enfrentarte a ti mismo, dijo con una voz profunda y resonante. Tú eres el que lo mantiene aquí, con tu miedo y tu negación. Debes aceptar tu pasado para que él pueda ser liberado. Juan sintió que sus rodillas flaqueaban ante la revelación. La lucha no era solo por su hermano, sino por su propia redención. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Cómo puedo liberarlo? La sombra extendió una mano espectral hacia él, y de repente Juan se encontró inmerso en una visión. Recordó cada momento que había pasado con su hermano, desde las risas en el patio de la casa hasta las lágrimas en el funeral. Cada recuerdo era un hilo que lo unía a él, un hilo que había estado a punto de romperse por su propia incapacidad de enfrentar la verdad. Debes aceptar la culpa que llevas, continuó la sombra, la tristeza por lo que perdiste. Cada lágrima no derramada es una cadena que lo mantiene aquí. No hay liberación sin confrontación. Juan sintió un peso abrumador en su pecho. La lucha se intensificaba, no solo contra la sombra, sino también contra sus propios recuerdos y emociones. Se dio cuenta de que había estado corriendo de su dolor, escondiéndose en una niebla de olvido. «No quiero perderte de nuevo», gritó, su voz resonando en el aire. «Pero no sé cómo vivir con esto». El hombre a su lado lo instó a seguir adelante. «Tienes que hacerlo, Juan, no solo por él, sino por ti. Debes liberarte de esta carga». En ese momento, Juan comprendió que la liberación no solo era para su hermano, sino también para él mismo. Si quería avanzar, debía enfrentar su pasado con valentía. Con un profundo aliento, Juan se volvió hacia su hermano, que lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. «Lo siento. Siento no haberte buscado, por no haberte defendido. Te fallé y nunca pude perdonarme por eso». Las palabras brotaron de su corazón, pesadas pero necesarias. La figura de su hermano comenzó a perder definición, como si la luz estuviera filtrándose a través de él. «Juan, no te culpes más. Estoy aquí porque tu amor por mí nunca se extinguió, pero debes dejarme ir. No puedo estar atrapado en tu dolor». La sombra rió, un sonido que reverberó por todo el espacio. ¿Vas a seguir aferrándote a lo que te duele o vas a dejarlo ir? La decisión es tuya. La tensión en el aire era palpable y Juan sintió que el tiempo se detenía. La lucha era tanto física como emocional y el resultado dependía de su elección. Con lágrimas en los ojos, Juan extendió la mano hacia su hermano. «Te prometo que viviré por los dos. Te recordaré siempre, pero necesito dejarte ir». A medida que esas palabras salían de su boca, la figura de su hermano comenzó a brillar con una luz cálida y reconfortante. La sombra se enfureció ante la transformación. «No lo permitas, no puedes dejarlo ir, él es parte de ti». Pero Juan, lleno de determinación, no dio marcha atrás. «No puedo seguir viviendo en el pasado. Te amo, pero debo liberarte, debo liberarme». La luz que emanaba de su hermano se intensificó y de repente el espacio se llenó de una energía vibrante. Juan sintió que las cadenas que lo mantenían atado comenzaron a romperse y la sombra, ahora furiosa, trató de aferrarse a él. «No te vayas, no puedes escapar de mí». Pero la luz era más poderosa que la oscuridad. Con un grito de liberación, Juan se dejó llevar por la energía de su hermano, sintiendo cómo cada recuerdo doloroso se desvanecía, cómo la culpa y la tristeza se disolvían en la luz. El abrazo de su hermano era cálido y liberador, y en ese momento Juan comprendió que el amor siempre prevalecería sobre la oscuridad. La figura de su hermano se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz. La sombra, ahora debilitada, retrocedió, gritando en un eco de frustración:
No puedes escapar de ti mismo. Siempre estaré aquí. Juan, sin embargo, ya no sentía miedo. La verdad lo había liberado y estaba decidido a vivir en honor de su hermano. No me controlarás más, dijo con firmeza, sintiendo que la luz lo envolvía completamente. Con un último destello, la sombra se desvaneció, y con ella, los ecos de su pasado comenzaron a desvanecerse también. Al salir de la habitación, Juan y el hombre se encontraron de nuevo en el granero, donde la niebla comenzaba a disiparse. La atmósfera pesada se había aligerado, y por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que podría respirar. Había enfrentado sus miedos, había liberado a su hermano y estaba listo para enfrentar el futuro, pero el eco de las palabras de la sombra aún resonaba en su mente. Siempre estaré aquí. Sabía que el viaje no había terminado y que la lucha por la redención continuaría. Sin embargo, en su corazón había una nueva luz, una luz que lo guiaría en su camino hacia la sanación. Con determinación renovada, Juan dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera. La vida lo esperaba, y esta vez no se dejaría atrapar por las sombras. La luz del granero comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la puerta, iluminando el rostro de Juan, que aún temblaba por la intensidad de lo que había vivido. Había enfrentado sus sombras, liberado a su hermano, pero el proceso no había sido fácil. Al salir de la habitación, sintió que el aire fresco le llenaba los pulmones, pero también una punzada de dolor en el pecho, una herida emocional que aún no sanaba del todo. El hombre que había estado a su lado lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo hiciste, Juan. Has enfrentado lo que llevabas dentro», le dijo. Pero Juan no podía evitar sentir que había dejado una parte de sí mismo en ese cuarto. La visión de su hermano, la tristeza en sus ojos, lo acompañaría por siempre, y aunque se sentía más ligero, la carga de la culpa seguía allí, latente. Mientras caminaban hacia la salida, Juan se detuvo por un instante, mirando hacia atrás. «¿Crees que realmente se ha ido?», preguntó, su voz temblorosa. La pregunta no era solo sobre su hermano, era sobre la sombra que aún parecía acecharlo, como un eco persistente de su pasado. «Quizás no del todo», respondió el hombre. «Pero has dado el primer paso. Lo que has hecho hoy es un acto de amor, y el amor siempre tiene el poder de trascender incluso las sombras más profundas». Sin embargo, Juan no podía evitar sentir que, aunque había ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Al salir del granero, se dio cuenta de que el paisaje había cambiado. Lo que antes era un lugar sombrío y opresivo, ahora parecía más luminoso, como si la luz del sol hubiera logrado penetrar las nubes que cubrían su corazón. Pero, a medida que se alejaban, echó un vistazo a su alrededor y notó que la niebla comenzaba a levantarse, revelando figuras en la distancia. Otras almas atrapadas, tal vez, que esperaban su oportunidad de liberarse. La visión lo inquietó. ¿Y si hay más personas aquí? Más almas que necesitan ser rescatadas. La idea de que su viaje no había terminado lo llenó de inquietud. «Este lugar tiene más secretos de los que imaginas», dijo el hombre, como si leyera sus pensamientos. «Tu hermano no es el único que está atrapado. Hay otros, y quizás tú tengas el poder para ayudarles también». Juan sintió que un nuevo propósito comenzaba a brotar en su interior. No podía ignorar el hecho de que su experiencia había cambiado su perspectiva, y ahora sentía una responsabilidad hacia aquellos que aún sufrían. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Las cicatrices que llevaba no eran solo emocionales. Al mirar sus manos, vio las marcas que la lucha con la sombra había dejado, surcos profundos que parecían contar historias de dolor y resistencia. Mientras se alejaban del granero, el hombre le puso una mano en el hombro. «Recuerda, Juan, la sanación es un proceso. No puedes hacerlo todo de una vez. Tómate tu tiempo, pero no te olvides de seguir adelante». En su mente,
Juan comenzó a elaborar un plan. Tal vez podría regresar, quizás no solo para ayudar a otros, sino para descubrir más sobre sí mismo. Había mucho que explorar, y aunque el dolor no desaparecería de inmediato, podía convertirlo en algo constructivo. Podía ser la voz de quienes no podían hablar, el faro para aquellos que aún estaban perdidos en la oscuridad. El hombre asintió, como si pudiera leer su mente. Y no estás solo, Juan. Hay otros como tú, personas que han enfrentado sus propios demonios y que ahora buscan ayudar a otros. Si decides seguir este camino, no dudes en buscarme. Estaré allí para guiarte. Con esas palabras resonando en su mente, Juan se sintió un poco más fuerte. Había encontrado un propósito en su dolor, y aunque el camino sería arduo, no lo recorrería solo. La idea de unirse a otros en esta misión le daba esperanza, y esa esperanza se sintió como una luz que comenzaba a brillar en su interior. Sin embargo, a medida que se alejaban del granero, Juan no pudo evitar voltear una vez más. La puerta del granero se cerró con un estruendo, y por un breve instante creyó ver una sombra moverse detrás de las rendijas. Su corazón se aceleró. ¿Y si nunca se fue del todo?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El hombre notó su inquietud. La sombra puede haber quedado atrás, pero sus ecos pueden persistir. Debes estar preparado para enfrentar esos ecos cuando regresen. Recuerda, cada batalla te hace más fuerte, pero también puede dejarte cicatrices. Con una mezcla de miedo y determinación, Juan asintió. Sabía que la lucha no había terminado, que había más misterios esperando ser desentrañados. Lo haré, prometió, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se mezclaba con un nuevo sentido de propósito. Mientras caminaban hacia el horizonte, el cielo comenzó a oscurecerse y una brisa fría sopló, trayendo consigo un susurro. La voz de su hermano resonaba en su mente: vive por los dos. Era un recordatorio que lo impulsaba a seguir adelante, a explorar no solo el mundo que lo rodeaba, sino también los rincones más oscuros de su propia alma. Al dejar atrás el granero y adentrarse en lo desconocido, Juan supo que el futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de desafíos. Y aunque las cicatrices de su pasado aún dolían, ahora eran parte de su historia, un recordatorio constante de la luz que puede surgir incluso de la más profunda oscuridad. Así, con la determinación de un guerrero y el corazón de un hermano, Juan se aventuró en el camino que había elegido, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su verdadero ser y a las respuestas que aún estaban por llegar. La historia de su vida, marcada por la lucha, el amor y la redención, apenas comenzaba. Mientras Juan y el hombre se adentraban en la penumbra del atardecer, la atmósfera a su alrededor se tornaba cada vez más opresiva. Las sombras se alargaban, como si quisieran atrapar a Juan en su abrazo helado una vez más. El aire, antes fresco y renovador, ahora se sentía pesado, cargado de una inquietante tensión. A medida que avanzaban, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su hermano, aunque liberado, pudiera todavía estar presente en alguna forma, lo atormentaba. Las palabras del hombre resonaban en su mente. La sombra puede haber quedado atrás, pero sus ecos pueden persistir. Era una advertencia que no podía ignorar. ¿Y si nunca realmente se fue?, murmuró Juan, más para sí mismo que para su compañero. La incertidumbre lo envolvía como un manto oscuro, y mientras miraba hacia atrás al granero, una sensación de pérdida y desasosiego lo invadió. Fue entonces cuando lo sintió, un frío glacial que se apoderaba de su corazón, una presencia familiar que parecía arrastrarse de regreso a su vida. La sombra, un eco de sus propios miedos, comenzaba a manifestarse de nuevo. Las figuras que había visto en la distancia no eran solo almas atrapadas, sino reflejos de sus propias inseguridades y arrepentimientos.
El hombre se detuvo y con un gesto grave miró a Juan. Debes entender que el amor y el dolor a menudo caminan de la mano. No puedes liberar a otros sin enfrentar primero tus propios demonios. Sus palabras resonaban como un mantra, pero Juan sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras la oscuridad se cernía, una risa distante resonó en el aire. Una risa que Juan conocía demasiado bien. Era la de su hermano, burlona y fría. En su mente, la imagen de su hermano se volvió más clara, sus ojos llenos de tristeza y rencor. «Vive por los dos», decía la voz, pero ahora sonaba como una maldición. El hombre, sintiendo el cambio en el ambiente, dio un paso hacia Juan. «Debes actuar», instó. Pero Juan, paralizado por el miedo, sintió que algo oscuro se cernía sobre él, un destino que no podía eludir. La lucha interna se intensificó y en un instante se encontró ante una bifurcación: seguir adelante, enfrentando la sombra, o dar la espalda a la verdad y permitir que su hermano lo reclamara una vez más. Con el corazón latiendo en su pecho, Juan tomó una decisión. Mientras daba un paso hacia la sombra, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La luz del día se extinguió y con ella la esperanza. En una espiral de desesperación, comprendió que la liberación que había buscado no era más que una ilusión. La sombra que había enfrentado se había transformado en parte de él, y la lucha por su alma había sido en vano. En un último susurro, la risa de su hermano se convirtió en un grito desgarrador. La oscuridad lo envolvió por completo, y Juan desapareció en su abismo, atrapado entre la culpa y la redención, un prisionero de su propia mente. No había héroe, no había victoria, solo un eco de lo que pudo haber sido, perdido para siempre en el silencio de la noche. Así concluyó su viaje, no con una liberación, sino con un destino sombrío y perturbador. La historia de Juan, marcada por la lucha y el amor, se tornó en una advertencia para aquellos que se aventuran a enfrentar las sombras de su pasado. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en futuras historias.